la nueva Constitución saldrá a referéndum consultivo para que sea el pueblo que diga si está de acuerdo con la nueva Constitución reforzada o no está de acuerdo. Comenzó la cuenta regresiva en Venezuela. El país caribeño entra en una semana crucial para la elección, el domingo 30 de julio, de la polémica Asamblea Nacional Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro para reformar la Constitución y que la oposición rechaza bajo el temor de que perpetuará al sucesor de Hugo Chávez en el poder. Más de 2 meses han pasado desde que el mandatario anunciara los comicios para elegir una instancia legal que escriba una nueva Carta Magna para la nación, decisión que suscitó numerosas protestas, con saldos que cifran en más de 1 centenar los muertos, miles los heridos y cientos de detenidos. El pasado domingo 16, más de 7 millones de venezolanos rechazaron los planes de Maduro en un referéndum organizado por la oposición, a la vez que el fiscal general y otros cargos del gobierno intentan disuadir al presidente, quien se niega a dar marcha atrás. Con la constituyente a la vuelta de la esquina, a continuación les mostramos una guía para entender qué pretende Nicolás Maduro con su reforma a la Constitución. En un sentido más literal, es un grupo de personas cuya tarea consiste en redactar o modificar una constitución. Quizás el ejemplo más famoso sea de los padres de la Constitución de Estados Unidos, redactada en 1787. Lo más habitual es que la Asamblea sea disuelta una vez culminado el trabajo, tal y como ocurrió en Italia después de la Segunda Guerra Mundial. Al contrario de lo dictado por la historia, Maduro no ha dicho nada de cuándo disolverá la Asamblea o si llegará a hacerlo. Sobre este punto yace la principal duda de la oposición, que la institución pueda convertirse en algo permanente y eclipse el poder de la Asamblea Nacional, degradándola a ser un mero títere del presidente, como ocurrió en la Cuba de Fidel Castro. Están llamados a votar las 20 millones de personas inscritas en el registro electoral, quienes deberán elegir a los 364 miembros de la Asamblea Constituyente. Cada uno de los 335 municipios del país contará con un representante, con excepción de las 23 capitales estatales, que tendrán 2, y Caracas, que dispondrá de 7. La oposición y los analistas políticos aseguran que el voto municipal se decantará por Maduro, mientras que el urbano lo hará en favor de la oposición. Además de los 364 representantes que serán elegidos por los ciudadanos, otros 181 saldrán de diferentes sectores de la sociedad venezolana. Por ejemplo, los estudiantes elegirán a 24 personas, mientras que los trabajadores podrán escoger a 79, y el mundo de los negocios solo podrá elegir a 5, lo que según la oposición favorecería al gobierno. En suma, el número total de personas que formará la Asamblea Constituyente será de 545. Entre los candidatos se encuentran altos cargos del Ejecutivo, como Diosdado Cabello, que sería el presidente de la Constituyente, o Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro. Maduro fracasado a la hora de responder a esta pregunta. La actual Constitución no tiene ni 20 años de antigüedad y fue elaborada bajo el mandato de Hugo Chávez, mentor del actual gobernante. Los chavistas la enarbolaron como ejemplo para el resto de los países latinoamericanos e incluso el fiscal general de Venezuela, figura clave del gobierno, ha confesado que la Constitución de 1999 es difícilmente mejorable. De ahí que nace la pregunta, ¿qué es lo que se quiere arreglar? El hecho de que el presidente, a una semana de las elecciones, aún no precise su plan, ha generado una enorme ola de suspicacia en el bando opositor. Los disidentes temen que Maduro quiera cambiar la Constitución simplemente para demostrar su poder y no porque tenga interés real en mejorarla. Mucha gente no quiere que se cree la Asamblea Constituyente. Según una encuesta de Data Analysis, la consultora de opinión más respetada del país, el 67% de los venezolanos se opone a la Constituyente y el 69% piensa que Maduro debería dimitir este año. Sin embargo, como se prevé una baja participación, el mandatario debiera imponerse sin mayores problemas. Algunos expertos dicen que probablemente precipitará su final, dado que el gobierno tampoco se ha pronunciado respecto de si ambas instituciones trabajarán juntas, o cómo podrían hacerlo de ser ese el caso. Ni siquiera se ha desvelado dónde se reunirán los 545 miembros de la Asamblea, aunque se especula la posibilidad de que sea la sede del Parlamento, lo que significaría el desalojo de los congresistas. Y no sería la primera vez. En 1999, Chávez cerró el edificio cuando la Asamblea Constituyente comenzó a trabajar.
Aumentando las incertezas, el gobierno además no ha especificado la fecha en que la Asamblea comenzará su tarea. La falta de respuestas ha hecho barajar teorías como que la constituyente podría atrasar aún más las ya largamente pospuestas elecciones regionales, que tienen fecha para el 10 de diciembre. Incluso se cree previsible que los comicios presidenciales del próximo año puedan verse anulados. Lo que varios analistas sentencian sería el toque final que convertiría a Venezuela en una dictadura plena.